ni para que los historiadores adornen mis acciones con palabras hermosas. Los hombres tienen la costumbre de convertir a los reyes en leyendas, de cubrir sus heridas con oro y sus errores con excusas. Pero cuando un hombre se acerca al final de sus días, cuando la muerte espera en silencio al otro lado de la puerta, las máscaras desaparecen y solo queda la verdad. Y la verdad pesa más que cualquier armadura. He visto caer hombres más fuertes que yo. He visto imperios levantarse creyendo que serían eternos y luego convertirse en polvo. He visto la gloria transformarse en ceniza. Si la locura se cura con locura, en este lecho donde mi cuerpo comienza a rendirse, no quiero dejar una leyenda. Paco Morten. Quiero dejar una confesión. Porque antes de ser rey fui un hombre. Nací en Esparta, una ciudad que no criaba niños para la comodidad, sino para la resistencia. Allí aprendimos desde pequeños que la vida pertenecía al deber. Mi padre, el rey Arquidamo II, me enseñó una verdad que jamás olvidé. La corona no era un premio, era una carga. Un hombre común puede huir de sus responsabilidades, un rey no. Un hombre común puede equivocarse y esconderse entre la multitud. Un rey debe mirar a los ojos de aquellos que murieron por sus decisiones. Desde niño crecí entre guerreros. Mi hogar no estaba lleno de músicos ni de riquezas. Mi escuela fueron los campos de entrenamiento, las lanzas, los escudos y las historias de hombres que habían encontrado la muerte defendiendo el honor de Esparta. Aprendí que el miedo no desaparece. El miedo siempre está presente. La diferencia entre un cobarde y un guerrero es que uno permite que el miedo gobierne sus actos, mientras el otro aprende a caminar junto a él. Eso fue lo que Esparta me enseñó. Cuando heredé el trono en el año 427 antes de nuestra era, no recibí un reino tranquilo. Recibí una ciudad atrapada en una guerra interminable. Atenas seguía desafiando nuestro poder y la guerra del Peloponeso ya había convertido a Grecia en un campo de muerte. Mi padre había dejado atrás una Esparta poderosa, pero también cansada. Los enemigos estaban fuera de nuestras fronteras, pero las dudas estaban dentro de nuestros propios muros. Los éforos me observaban. Aquellos 5 magistrados que tenían autoridad incluso para vigilar a los reyes esperaban verme fallar. Era joven. No había demostrado todavía que merecía el nombre de mis antepasados. Además, pertenecía a la casa de los Euripóntidas, una de las 2 familias reales de Esparta. En nuestra ciudad, incluso un rey debía caminar con cuidado. Las rivalidades políticas podían ser tan peligrosas como una espada enemiga. Pero aprendí rápidamente que un gobernante que intenta complacer a todos termina perdiendo su propia voluntad. Yo no había nacido para ser aceptado. Había nacido para cargar con Esparta. Durante años dirigí campañas contra el Ática. Mis ejércitos cruzaban las fronteras enemigas, dejando tras de sí campos destruidos y ciudades debilitadas. En aquel tiempo pensaba como pensaban todos los comandantes. Una guerra no se gana con compasión, se gana quebrando la fuerza del enemigo. Quemábamos cosechas, cortábamos recursos, obligábamos a Atenas a sentir el peso de nuestra presencia. Y funcionaba. Pero la victoria tiene un lado que pocos conocen. Los generales hablan de territorios conquistados, de estrategias y de gloria. Nunca hablan del silencio que queda después de una batalla. Nunca hablan de las familias que esperan a hombres
que jamás regresarán. Durante años me convencí de que un rey debía tener un corazón endurecido, que sentir demasiado era una debilidad. Pero ahora sé que las heridas del alma no desaparecen solo porque un hombre use una corona. Todavía puedo ver el humo elevándose sobre las tierras atenienses. Todavía puedo imaginar los rostros de aquellos que perdieron sus hogares. La guerra convierte a los enemigos en nombres escritos en tablillas, pero detrás de cada nombre existía una vida. Y esa verdad me acompañará hasta el final. Pero ninguna campaña marcó mi vida tanto como la de Argos. En el año 408 antes de nuestra era, Esparta se enfrentó a una amenaza que no podía ignorar Argos. Una antigua rival había unido fuerzas con nuestros enemigos y buscaba desafiar nuestra supremacía. Marché con mis hoplitas convencido de que aquel sería el momento en que Esparta demostraría nuevamente su grandeza. Nuestros guerreros avanzaban como una sola fuerza, los escudos unidos, las lanzas preparadas, cada hombre sabiendo que su vida pertenecía a la línea que formaba junto a sus hermanos. Por un momento, la victoria estuvo en mis manos. El enemigo estaba vulnerable. La oportunidad de destruirlo parecía clara. Bastaba una orden, bastaba un movimiento. Pero me detuve, acepté una tregua. Algunos dijeron que fue una decisión inteligente. Si la locura se cura con locura, La batalla de Mantinea entonces fue el el mito momento de la en que era mi destino será quedó eterno. escrito. Paco Morten. Aquel día no luchábamos solamente contra argivos, atenienses y mantineos. Luchábamos contra la duda que había nacido después de mi error. Cada hombre que sostenía un escudo junto a mí sabía que aquella batalla decidiría mucho más que una victoria militar. Decidiría mi nombre. Las líneas de hoplitas avanzaron bajo el peso del bronce. El sonido de los escudos golpeándose entre sí parecía el rugido de una bestia antigua despertando de la tierra. Las lanzas brillaban bajo el sol y cada paso nos acercaba al destino que los dioses habían preparado. Entonces llegó el choque. No existe poesía en una batalla. Los hombres hablan de gloria porque no han sentido el peso de un cuerpo cayendo junto a ellos. No han escuchado los últimos gritos de un compañero. No han visto cómo la tierra que pisan se convierte en barro mezclado con sangre. Ese día vi hombres morir. Hombres que tenían familias. Hombres que habían dejado hijos esperando su regreso. Hombres que confiaron en mí. En el momento más peligroso de la batalla, nuestras líneas comenzaron a sufrir. El enemigo presionaba con fuerza y cualquier error podía convertir nuestra formación en una masacre. Entonces, tomé una decisión. Moví nuestras fuerzas. Arriesgué nuestra posición para recuperar el control del combate. Era un juego de estrategia donde las piezas no eran piezas, eran hombres, eran padres, eran hermanos. Cada orden que daba podía enviar a cientos de almas al Hades. Pero funcionó. La disciplina espartana volvió a imponerse. Nuestra falange recuperó su fuerza y el enemigo comenzó a retroceder. La victoria fue nuestra. Había recuperado mi honor. Pero aquella noche comprendí algo que ningún triunfo podía enseñarme. Una victoria no devuelve a los muertos. Caminé entre los cuerpos de mis soldados mientras el silencio cubría el campo de batalla. Ya no escuchaba los gritos del combate, solo escuchaba mis propios pensamientos. Habíamos ganado, pero ¿cuánto habíamos perdido?
Desde entonces, cada rostro quedó grabado en mi memoria. Los reyes celebran las victorias en los salones. Los soldados muertos permanecen en la tierra. Esa es la diferencia entre gobernar y luchar. Un rey puede recibir la gloria de una batalla que otros pagaron con sus vidas. Después de Mantinea, continué sirviendo a Esparta. La guerra contra Atenas llegó a su final y nuestra ciudad alcanzó la supremacía sobre Grecia. En el año 413 antes de nuestra era, los éforos me ordenaron fortificar Decelia, una posición en el corazón del Ática. Aquella fortaleza se convirtió en una herida abierta para Atenas. Desde allí controlábamos sus caminos, sus recursos y sus movimientos. Los campos quedaron inutilizados y la ciudad comenzó a sentir el peso de una guerra que parecía interminable. Muchos dijeron que Decelia fue una de las claves de nuestra victoria. Quizás tenían razón, pero nadie veía lo que yo veía. Una guerra no destruye solamente ciudades, también destruye hombres. Mientras yo luchaba en tierra, otro nombre comenzó a elevarse en Esparta: Lisandro. Un hombre brillante, un hombre peligroso, un comandante capaz de convertir una flota en un arma mortal. No negaré la verdad, sentí orgullo por sus victorias, pero también sentí una sombra dentro de mí. Yo era el rey. Yo había cargado con años de campañas. Yo había llevado la corona durante los momentos más difíciles. Y aún así, el pueblo comenzaba a mirar hacia otro hombre. Así era Esparta. Incluso los reyes podían ser reemplazados por la gloria de un vencedor. Lisandro consiguió una victoria decisiva en Egospótamos en el año 45 antes de nuestra era. Atenas quedó derrotada y finalmente se rindió. Esparta había ganado. Grecia tenía una nueva dueña. Pero cuando escuché la noticia, no sentí la alegría que esperaba sentir. Después de tantos años de guerra, después de tantos sacrificios, solo sentí vacío. Porque descubrí que la victoria no siempre trae paz al corazón del vencedor. La guerra contra Atenas terminó, pero los conflictos continuaron. Esparta debía mantener su poder y enfrentarse a nuevos enemigos. Marché contra Elis, una ciudad que había desafiado nuestra autoridad. Fue una campaña dura, pero diferente a las anteriores. Ya no era el joven guerrero que buscaba demostrar su valor. Había aprendido: un enemigo derrotado no siempre debe ser destruido. A veces la verdadera fuerza está en saber cuándo detener la mano. Cuando Elis cayó, no busqué la destrucción total, impuse condiciones, pero no permití que la venganza gobernara mis decisiones. Porque después de tantos años de guerra, entendí algo que muchos generales jamás comprenden. Un enemigo humillado puede levantarse nuevamente, pero un enemigo que acepta una paz justa puede convertirse en un pueblo controlado, sin necesidad de cenizas. Esa fue mi última campaña. Después de regresar a Esparta, mi cuerpo comenzó a rendirse. Los años de guerra habían dejado marcas que ninguna medicina podía curar. Mis heridas no estaban solamente en la... Residiría mi nombre. Las líneas de plitas avanzaron bajo el peso del bronce. El sonido de los escudos golpeándose entre sí parecía el rugido de una bestia antigua despertando de la tierra. Las lanzas brillaban bajo el sol y cada paso nos acercaba al destino que los dioses habían El mito de las eras llega para Entonces, fundirse en la llegó historia. el choque.